antipirético, ¿no? Quieren que se les prescriba un antibiótico. Y entonces aquí ya vendría a ser un uso imprudente, un sobreuso de antibióticos, que es lo que nos va a llevar a la resistencia bacteriana. Entonces, la resistencia bacteriana es un mecanismo de supervivencia de las bacterias para poder hacer frente al uso de antibióticos, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos de resistencia. Ustedes saben que el primer antibiótico que se identificó fue la penicilina, del hongo Penicillium notatum, y fue un hallazgo accidental, ¿no? Lo descubrió Fleming. Antes de esto, recién con Fleming comienza la era antibiótica. Antes solamente habían algunos quimioterápicos como las sulfas y las tetraciclinas. Y obviamente los procesos infecciosos arrasaban con la mayor parte de personas cuando era una infección bacteriana severa o cuando había una sepsis, porque no había forma de contrarrestar el proceso infeccioso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en los últimos años hay pocas moléculas en investigación y por eso que tenemos que afinar los criterios de selección para hacer un uso adecuado de antibióticos y evitar fundamentalmente la resistencia bacteriana y poder hacer frente con lo que denominamos antibióticos de reserva, sobre todo a las infecciones severas, a las infecciones intrahospitalarias, a las infecciones en pacientes inmunodeprimidos, que son en los que realmente se produce más la alta mortalidad asociada a infecciones a sepsis bacterianas. Hay infecciones, ¿no?, que pueden ser propias de la etapa neonatal, por ejemplo, ¿no? Hay infecciones que suelen ser más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos o en desnutridos. Ahora, las inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias. Por ejemplo, es bien sabido que en los pacientes con infección del virus VIH no controlada o en fase SIDA, se asocia pues infecciones por hongos, ¿no?, sobre todo como la streptococosis, o se asocian también la tuberculosis, ¿no? Esa es una asociación bastante ya conocida, ¿no? Por ejemplo, también conocemos que cuando hay bajas medidas higiénico-sanitarias, hay muchas infecciones, por ejemplo, las infecciones diarreicas se asocian al bajo estado de salubridad, ¿ya? Ahora, los niños tienen algunas características generales, ¿no?, por etapa de vida, sobre todo cuanto más pequeño el niño, en la etapa neonatal o sobre todo en el niño menor de 3 meses, el sistema inmunológico está en pleno proceso de desarrollo y maduración. Entonces, no focaliza las infecciones y tienden a generalizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, con buen criterio en la etapa neonatal, se tiene que dar, ante la sospecha clínica y laboratorial de un proceso de sepsis neonatal, nosotros no tenemos que esperar que vengan los cultivos, tenemos que arrancar en forma empírica, tratando de coberturar los gérmenes que puedan invadir al recién nacido. Y si tiene factores de riesgo, mayor aún, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un recién nacido que comienza a hacer fiebre y la mamá tuvo infección urinaria días previos al parto, entonces podemos suponer que hay un proceso de infección perinatal transplacentario y nosotros tenemos que coberturar contra gérmenes gram negativos. En realidad, en la etapa neonatal hay que dar cobertura de amplio espectro, considerando que la mayor parte de infecciones son por gram negativos, anaerobios o Listeria monocitógenes, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente. Entonces la cobertura empírica hace una asociación que pueda tener cobertura contra las principales gérmenes que producen las infecciones que condicionan sepsis neonatal. Es importante también recordar que en el paciente pediátrico predomina el sistema linfático, ¿no? Entonces una infección bacteriana, por ejemplo, una faringoamigdalitis con mucha facilidad puede producir crecimiento ganglionar. Una celulitis, por ejemplo, el miembro inferior también va a producir una hipertrofia ganglionar de las zonas de drenaje, por ejemplo, de la zona inguinal. Otra característica importante es que en los niños, sobre todo menores de 3 meses, hay gran permeabilidad de las barreras biológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pared intestinal
la barrera hematoencefálica, la barrera respiratoria. Entonces, por ejemplo, en el caso de sepsis neonatal, hasta el 30% de los niños que desarrollan sepsis pueden presentar meningoencefalitis bacteriana. Las barreras respiratorias, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? Prácticamente un proceso neumónico en el niño se disemina fácilmente, ¿no? Una infección pulmonar, broncopulmonar, da bronconeumonía, y fácilmente se puede generalizar y dar una sepsis de foco neumónico. Entonces, todas las infecciones en los recién nacidos son potencialmente sépticas, ¿no? O sea, de origen osteoarticular, de origen pulmonar, de origen digestivo o de foco urinario, ¿no? Tienden a generalizarse y pueden comprometer hasta un 30% las meninges, el sistema nervioso central, ¿no? Entonces siempre hay que hacer una punción lumbar, es mandatorio, sobre todo si el niño manifiesta síntomas de irritabilidad, somnolencia, o que son síntomas inespecíficos, estamos obligados a descartar que hay un compromiso del sistema nervioso central. Ahora, ¿en quién más tiende a diseminarse las infecciones? En pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Tanto en inmunodeficiencias primarias como secundarias, en pacientes severamente desnutridos también. Entonces, cuanto más pequeño el niño, más hay tendencia a diseminar las infecciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente presenta un proceso infeccioso, hay una interacción entre el huésped, que es el agente agresor, ¿no? Y cada paciente va a responder a la agresión del huésped de acuerdo a sus características inmunológicas, ¿no? De acuerdo a su estado nutricional, de acuerdo a muchos factores. Entonces hay una interacción muy importante entre el agente infeccioso y el huésped. Y si nosotros vamos a iniciar la farmacoterapia antibiótica, obviamente va a haber una interacción entre estos tres elementos, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que considerar para el manejo de un proceso infeccioso las características, las bases clínicas, ¿no? Las bases microbiológicas y las bases farmacológicas. El agente infeccioso, en el caso de infecciones bacterianas, que es la que nos va vamos a desarrollar en la clase de ahora, ¿no? Pero las infecciones, no solamente las infecciones bacterianas pueden tener tratamiento antibiótico, ¿no? En el caso de infecciones bacterianas, el tratamiento antibiótico antibacteriano, pero también hay infecciones virales que pueden ser tratadas con antibióticos antivirales, ¿no? Por ejemplo, el VIH, por ejemplo, el citomegalovirus, por ejemplo, las infecciones por virus del herpes simple, las infecciones por varicela, ¿no? Tienen tratamiento antibiótico antiviral. Igual, también los tratamientos antibióticos también pueden ser antifúngicos, ¿no? Entonces, o terapia antimicótica, y así, y antiparasitaria también. Entonces, pero generalmente cuando uno escucha la palabra antibiótico, la relaciona con un tratamiento de las infecciones bacterianas. Pero ya les digo, hay antibióticos antivirales, antiparasitarios, ¿no? De las características farmacológicas que tenemos que conocer del antibiótico que estemos utilizando, debe ser sobre todo la farmacocinética, la farmacodinámica. Y del agente infeccioso, el mapa microbiológico, cuáles son las posibilidades de dónde crecen. Por ejemplo, sabemos que en las vías respiratorias altas y bajas predominan los cocos gram positivos. En la piel, cocos gram positivos. Estamos hablando de personas inmunocompetentes. Vías urinarias, infecciones digestivas son generalmente gram negativos, ¿no? Y considerar también la resistencia bacteriana, ¿no? Del lugar donde trabajemos. Si estamos tratando pacientes dentro de un hospital, nosotros tenemos que conocer que en el hospital nos reporte la unidad de farmacología clínica o de epidemiología cómo está el asunto de la resistencia bacteriana, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, sabemos que hay mucha resistencia de Pseudomonas aeruginosa intrahospitalaria a las cefalosporinas de tercera generación como ceftazidima, mucha resistencia a aminoglucósidos, ¿no?
hay resistencia a muchos antibióticos anticeudemoniales, ¿no? Hay algunos por ejemplo, puede ser sensible a la asociación de piperacilina tazobactam o de repente a carbapenems, ¿no? Entonces, cada hospital tiene que reportar periódicamente, en el hospital lo hacen trimestralmente, cómo va la resistencia bacteriana. Entonces, resumiendo, ¿no? Dentro de las bases clínicas del manejo del huésped, entonces tenemos que considerar la edad, ¿no? Cuanto más temprano el niño, más temprana la edad del niño, más tendencia a generalizar infecciones. El estado nutricional, ya hemos dicho que los estados de desnutrición, de malnutrición en general, ¿no? Sobre todo la desnutrición severa, puede ser tipo Watchor, por tipo marasmo, ¿no? Las infecciones son muy severas. Igual en el otro extremo de la malnutrición, que es la obesidad también, porque sabemos que es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Que tiene alteradas muchos sistemas de las citoquinas, ¿no? Entonces rápidamente las infecciones pueden ser más severas. En cuanto a la inmunocompetencia también, ¿no? Pacientes inmunocompetentes pueden hacer frente a infecciones severas con mayor éxito que pacientes inmunodeprimidos. Pero de todas maneras, dependiendo de la virulencia del germen, de la patogenicidad del agente infeccioso, también obviamente pueden arrasar con poblaciones inmunocompetentes, ¿no? Por ejemplo, si un paciente bien nutrido, está en contacto con un paciente tuberculoso, ¿no? Sí se puede contagiar, porque la infectividad del bacilo de Koch es muy alta, la transmisibilidad es muy alta, y de repente el paciente tiene predisposición genética, que es lo que se sabe que hay dentro de la tuberculosis, hay una predisposición genética para desarrollar con más severidad las infecciones por tuberculosis. Entonces el paciente se puede contagiar, y si se contagia de un paciente que tiene una tuberculosis multidrogoresistente, el paciente inmunocompetente puede fallecer de una TBDR XDR, ¿no? Una tuberculosis extremadamente resistente. Entonces sí puede fallar el sistema inmunológico en pacientes de acuerdo a la agresividad del germen. Si el paciente es portador de otras enfermedades con otras comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos que eso nos sirve para sospechar. Si el paciente, por ejemplo, tiene una cardiopatía congénita y tiene una fiebre sin foco aparente, obviamente tenemos que orientar el estudio para descartar una endocarditis bacteriana. Si el paciente es un paciente con hidrocefalia que tiene un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, obviamente tenemos que descartar primero que hay una ventriculitis o una infección del sistema de derivación antes de pensar en cualquier otra cosa. Si el paciente tiene una vejiga neurogénica, lo primero que tengo que sospechar, si el paciente presenta fiebre, es una infección, una pielonefritis aguda, porque tiene unas comorbilidades, ¿no? El paciente, ahora dentro de las condiciones generales, si el paciente luce aparentemente en buen estado general, probablemente se esté tratando de una infección bacteriana moderada local, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede tener una celulitis y él puede estar en un aparente buen estado general, sus condiciones generales no se modifican, pero el paciente sea inmunocompetente, bien nutrido, si tiene una neumonía lobar extensa, va a lucir mal, sus condiciones generales van a estar muy venidas a menos, ¿no? Igual, o sea, hay infecciones que por naturaleza son graves, ¿no? ¿Cuáles pueden ser graves? Una pielonefritis aguda, una meningoencefalitis, son infecciones graves. Una neumonía extensa, complicada, aunque sea adquirida en la comunidad, son enfermedades graves. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de una piodermitis puede ser generalizada y si el paciente puede ser controlado con más facilidad que en una infección invasiva, ¿no? Por ejemplo, las neumonías neumocócicas ocasionaban muy alta mortalidad, por eso es que se tuvo que buscar la forma de controlar estas infecciones, y es así que aparecieron las vacunas antineumocócicas, ¿no? Que no tienen más de 20 años de uso. Igual, las infecciones por hemófilus influenza, en la era prevacuna de la pentavalente, muchos pacientes menores de 5 años, sobre todo los niños menores de 2 años,
hacían cuadros graves y enfermedad invasiva por Haemophilus influenza. Las infecciones meningocócicas siempre suelen ser graves. Ahora, considerar que el paciente que tiene atopía o una constitución atópica puede desarrollar alergia a algún antibiótico, no siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces, la más conocida son las alergias a las penicilinas, ¿no? Y que son mediadas por una hipersensibilidad tipo 1, mediadas por inmunoglobulina E. Entonces, considerar siempre si el paciente o sus padres son alérgicos a algún antibiótico, hay que tener mucha precaución con el uso indiscriminado de antibióticos que son potencialmente alergénicos, ¿no? Por ejemplo, son algunos quimioterápicos como o antibióticos como las penicilinas, las cefalosporinas, las tetraciclinas, las sulfas, que son quimioterápicos, suelen desarrollar alergia como parte de sus reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la agente infecciosa, algunas cosas, ¿no? Tenemos que localizar bien el sitio de la infección. Para eso nos sirve el examen físico. Si el paciente llega con cefalea, la cefalea puede ser un síntoma general como puede ser un síntoma de manifestación de infección del sistema nervioso central, ¿no? Si el paciente llega con cefalea intensa, global, vómitos explosivos, compromiso del sensorio, obviamente que tengo que sospechar clínicamente que puede tener una meningoencefalitis, ¿no? Si el paciente me llega con síntomas, con dolor lumbar, perdón un ratito, ¿ya? No. Sí, estoy en clase, tranquilo, con gusto. Ah, ya. Sí, por favor, en una hora, doctor. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Hasta luego. Un segundito, por favor. Bien, entonces hay que localizar bien el sitio de la infección, ¿no? Porque yo puedo tener una infección a ver, un absceso cerebral y tengo que ver, ¿no?, qué antibióticos pueden penetrar la barrera hematoencefálica, que puedan llegar, ¿no?, en altas concentraciones al lugar de la infección. Entonces, hay que ver la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento, ¿no? Hay que predecir posibles microorganismos, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, la piel, ¿quién infecta? Generalmente, pacientes inmunocompetentes, estafilococo, streptococo, que son habitantes naturales de la piel, ¿no? ¿Qué infecta el pulmón? El neumococo a la cabeza, pero puede ser también el hemófilos, etcétera, ¿no? Y así. ¿Qué infecta el tracto urinario? Infecta, pues, enterobacterias, ¿no? Encabezando la lista en más del 90% Escherichia coli y otros gram negativos, ¿no? Bueno, ya sabemos la virulencia del germen, ¿no? Sabemos que hay gérmenes virulentos por naturaleza. Por ejemplo, el estafilococo aureus es un germen muy agresivo, igual que la pseudomonas aeruginosa, ¿no? ¿De qué se muere el paciente gran quemado? De una sepsis a pseudomonas. Buscar, ya hemos hablado del patrón de resistencia, de establecer el tiempo de duración ideal para cada infección. Por ejemplo, sabemos que la tuberculosis mínimo van a ser 6 meses de tratamiento, una tuberculosis pulmonar no complicada, ¿no? Entonces, el esquema 1 trata de 2 meses de terapia intensiva, ¿no?, de la fase aguda y los 4 meses de consolidación del tratamiento, pero si alguien tiene un tratamiento menor de 6 meses, lo más probable es que la enfermedad pueda recidivar, ¿ya?
indicar si existen otras acciones terapéuticas útiles. Por ejemplo, un absceso no se va a curar solo con el antibiótico, obviamente amerita un drenaje. Si el absceso es cutáneo, por ejemplo, y no se ha tomado la precaución de hacer una debridación oportuna del absceso, va a romperse, ¿no?, el tejido y va a drenar espontáneamente. Pero eso no ocurre, pues, por ejemplo, un absceso pulmonar. Si no se evacúa, obviamente va a tener, pues, complicaciones muy serias, ¿no? Siempre que llegue un paciente, nosotros debemos de tratar de llegar al diagnóstico etiológico, es decir, tomar muestras de cultivo, ¿no? Si estamos sospechando de infección urinaria, es un urocultivo. Si estamos sospechando de una infección con repercusión sistémica que haga bacteriemia, un hemocultivo, ¿no? Ya saben que se toman 2 de diferentes lugares. Bueno, generalmente, en cuanto a las bases farmacológicas de la prescripción, ya hemos hablado al inicio que el inicio del tratamiento generalmente es empírico, ¿no?, de acuerdo al conocimiento bibliográfico de la resistencia bacteriana local, conociendo el cuadro clínico de la enfermedad, ¿no? Pero siempre es necesario, en la medida de lo posible, si yo voy a tratar, por ejemplo, una infección urinaria, mandatorio, antes de iniciar la cobertura antibiótica, pedir un urocultivo y antibiograma. ¿Para qué nos sirve el antibiograma? Para hacer escalada terapéutica o desescalada terapéutica, ¿no? La vía de administración del antibiótico. Obviamente, si yo tengo una infección severa, potencialmente séptica, o que esté afectando órganos nobles, por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir tratar una meningoencefalitis por vía oral. Definitivamente siempre va a tener que ser por vía endovenosa, ¿no? Ni vía oral, ni vía intramuscular, ni vía subcutánea. Tiene que ser de frente, vía endovenosa, porque tenemos que asegurar que el antibiótico tenga una biodisponibilidad cercana al 100% y pueda llegar en concentraciones óptimas al líquido cefalorraquídeo, ¿no? En cuanto a la dosificación del medicamento, generalmente tenemos la dosis terapéutica conocida y si es que no hay que hacer corrección, si yo tengo una infección grave y tengo un rango, ¿no?, un intervalo terapéutico, obviamente yo voy a usar la máxima dosis tolerable, y si la infección es leve, moderada, entonces me puedo tirar a la mínima dosis, ¿no?, terapéutica. Entonces siempre hay un rango. Por ejemplo, me pueden decir que para el tratamiento de una neumonía yo puedo utilizar ampicilina de 100 a 200 miligramos por kilo por día. Si el paciente tiene un foco neumónico pequeñito, ¿no?, entonces obviamente puede usar 100 miligramos por kilo por día, pero si el paciente tiene una neumonía lobar, una buena consolidación, con posibilidades de que pueda haber mayor compromiso, me voy a la dosis máxima, que es 200 miligramos por kilo por día, ¿no? Ya sabemos la duración del tratamiento. Una tifoidea con cloranfenicol, mínimo 14 días, eso está establecido. Una infección urinaria también por lo menos 14 días, ¿no?, y así. Entonces, una brucelosis, mínimo 3 semanas. La biodisponibilidad del medicamento, ¿no? O sea, asegurarnos de que el medicamento llegue en altas concentraciones al tejido donde queremos tratar el proceso infeccioso. Obviamente, evaluar qué antimicrobiano se ajusta bien al tipo de infección diagnosticada. Entonces, si nosotros tenemos, pues, una faringoamigdalitis, sabemos que está producida en más del 90% de los casos por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es sensible a penicilina. Y en pacientes alérgicos puede ser uso de macrólidos, como citromicina. Entonces yo me haría, pues, en tratar una faringoamigdalitis con alta sospecha que es una estreptocócica con vancomicina, ¿no? Es exagerar el tratamiento, no lo necesita el paciente y puedo causar más daño que beneficio. Una vez calculada la dosis, hay que establecer el intervalo adecuado, ¿no?, y analizar si se requiere combinación de antibióticos. Por ejemplo, si es una infección interhospitalaria y yo todavía no tengo germen aislado, entonces tengo que dar una cobertura amplia, que coberture gram positivos y gram negativos. De repente el paciente ya está recibiendo el tratamiento antibiótico de amplio espectro y aparece fiebre. Entonces, aparte de rotar el tratamiento antibacteriano, tengo que dar cobertura contra hongos, o sea, una cobertura antifúngica.
En los niños, la dosis, por lo general, nosotros la vamos a calcular en base al peso corporal o en base a la superficie corporal, ¿ya? En los mayores de 10 kilos se puede, ¿ya? Después, hay algunos conceptos un poco erróneos que nosotros podemos considerar que ya el niño mayor de 12 años es considerado como un adulto. Eso no es así, ¿no? Entonces, resumiendo, pues tenemos que tener bases clínicas, microbiológicas y farmacológicas, ¿no? O sea, hay que diagnosticar correctamente la infección, determinar el o los gérmenes probablemente responsables y escoger los antibióticos más adecuados para este tipo de infección. Hay lo que se denomina la profilaxis antibiótica, que no es lo mismo que la terapéutica antibiótica, ¿no? Entonces, en algunos casos está indicada la profilaxis, que es 24 a 48 horas, para evitar que se produzca una infección. Entonces, por ejemplo, en el caso de heridas sucias, ¿no? Heridas sucias, aquellas que han pasado algún tiempo que no han recibido ningún tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una herida contaminada en cara o en extremidades, ha pasado 5 o 6 horas, nadie las limpió, obviamente hay replicación bacteriana. Si el paciente tiene, por ejemplo, está haciendo fiebre y tiene una cardiopatía congénita y encima es desnutrido, obviamente se indica la profilaxis hasta demostrar que ese proceso febril, ¿no? Si no tiene foco, no está resfriado, etcétera, no tiene evidencia de una infección, entonces tenemos que comenzar la profilaxis antibiótica cuanto antes, ¿no? Pacientes que tienen también prótesis, como habíamos hablado al inicio, ¿no? Pacientes con hidrocefalia que tengan una derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. Pacientes que tengan algún grado de inmunodeficiencia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, que también tiene tanto inmunodeficiencia humoral como celular. Pacientes que tienen quemaduras amplias, ¿no? De segundo o tercer grado, obviamente hay que iniciar cobertura antibiótica. Pacientes que tienen sonda permanente, también hay que hacer profilaxis antibiótica, ¿no? Entonces, tenemos heridas de la cara, son potencialmente sépticas, así hayan sido limpiezas, una limpieza rápida, apenas el paciente se hizo una herida, ¿no? Pero esta zona es muy vascularizada, ¿no? Entonces, incluso a esta zona que está cerca a la nariz y a la boca, ¿no? Delimitadas por el surco nasogeniano, se dice que es el triángulo de la muerte, porque rápidamente pueden invadir el sistema nervioso central, puede producir trombosis cavernosa y muerte, ¿no? Entonces, las heridas de la cara son potencialmente sépticas. Y cuando nosotros tenemos una infección fúngica con una infección bacteriana asociada, por ejemplo, esta lesión, ven ahí ustedes una lesión así, como que se ha sedado, ¿no? Una tiña, ustedes ven ahí que no hay pelo, ¿no? Y que tiene escamas, entonces eso es una infección, una tiña capitis. Y obviamente, como segura, eso pica y el estafilococo es un habitante normal del cuero cabelludo, de la zona pilosa, ¿no? Entonces el paciente se rasca, se hace heridas y que produce un querium de Celso, ¿no? Este querium de Celso, que es esa infección que ven ustedes allí, no mejora si no se hace un tratamiento combinado entre un antifúngico, aunque sea local, y un antibiótico por vía oral. O sea, son infecciones mixtas. Entonces, la elección del antibiótico tenemos que hacerla de acuerdo a la sospecha etiológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, paciente que está con una neumonía adquirida en la comunidad, a la cabeza está el neumococo, entonces yo obviamente elijo darle un tratamiento antibiótico para una probable neumonía neumocócica. Si el paciente vive en Lima, suficiente, y es una neumonía extensa, suficiente, pues, una infección moderada, puede ser penicilina o sus sucedáneos, ¿no? Como la ampicilina. Y si es un paciente que
está hospitalizado es diferente, ya no va a ser el neumococo a la cabeza, ¿no? Menos si es un paciente que está en UCI, ventilado, obviamente tengo que sospechar de aquellos gérmenes que producen neumonías intrahospitalarias asociadas al uso del ventilador, porque puede ser gram negativo, puede ser pseudomonas, también puede ser un estafilococo, pero debe ser un estafilococo intrahospitalario, ¿no? Entonces ya hemos repetido que el antibiótico que elijamos tiene que llegar con alta biodisponibilidad al órgano donde está ubicada el proceso infeccioso. Y siempre es bueno, antes de iniciar la cobertura empírica, tomar muestras que nos traten de orientar, ¿no? Si pueden ser muestras de cultivos o si no es fácil eso, entonces muestras serológicas que nos puedan dar, ¿no? Previo al inicio de la cobertura antibiótica. Por ejemplo, en el caso de fiebre tifoidea, lo mandatorio no son las aglutinaciones, sino son los hemocultivos, el coprocultivo, hemocultivo, coprocultivo. También nos pueden ayudar las aglutinaciones de Vidal, ¿no? Para tratar de encontrar si hay posibilidad de serología contra el antígeno y el antígeno típico O y H, con las de manera de los resultados del antibiograma cuando el cuadro clínico no va bien, ¿ya? Podemos iniciarle a un paciente, por ejemplo, frente a una meningoencefalitis de alta sospecha, que es neumococo también, si está aquí en el Perú, puede iniciar con ceftriaxona, pero si el paciente viene de fuera o de repente está con personas que acaban de viajar, entonces tenemos que darle ceftriaxona vancomicina, porque en Estados Unidos, por ejemplo, está demostrado que el neumococo, hay mucha resistencia de neumococo a penicilina y encefalosporina de tercera generación, ¿no? Entonces está indicado asociarlo con vancomicina. Hay algunos casos en los que no hay premura de iniciar tratamiento antibiótico sin orientar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene en el inicio de un cuadro de fiebre tifoidea, yo estoy sospechando, ¿no? El paciente no luce tóxico, no luce muy mal, entonces yo puedo esperar de repente que me puedan reportar, ¿no? Si algo está creciendo en el hemocultivo, puedo observar un poquito el paciente hospitalizado, ¿no? Si el paciente puede tener una fiebre sin foco aparente, pero luce séptico, tóxico, en mal estado general, febril, vomita, no se puede alimentar, tiene dolores difusos, obviamente no puede esperar, ¿no? Entonces, tengo que iniciar la cobertura antibiótica en forma urgente. En cuanto a la base farmacológica, ya les he dicho que ustedes tienen que recordar la farmacocinética, farmacodinámica de los antibióticos, ¿no? Hay algunas peculiaridades o particularidades en el uso de antibióticos o de fármacos en general en niños, ¿no? Ya hemos dicho asegurar la vía de administración, la duración correcta del tratamiento, qué reacciones adversas se puedan presentar, si el tratamiento va a dar efectos secundarios, ¿no? Y también el costo, es muy, muy importante el costo, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene seguro, los padres no se van a preocupar. Pero si el paciente está en un tratamiento, en una consulta particular, obviamente hay que ver los recursos del paciente, ¿no? Entonces, para que el tratamiento sea eficaz, nosotros tenemos consideraciones generales, que somos las que hemos ido mencionando, ¿no? Pero obviamente cada paciente se le va a elegir en forma individual el tratamiento que mejor le vaya para ese paciente y para dicha infección, ¿no? Entonces, obviamente, si el niño ya está hospitalizado, ha estado recibiendo tratamiento por un proceso infeccioso, preguntarle si ha recibido qué antibióticos, si lo toleró bien, si hubo algunas manifestaciones tóxicas o de hipersensibilidad, ¿no?
Si el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, aunque sea en estadio 1 o 2, entonces vamos a tener que considerar el evitar los agentes nefrotóxicos, ¿no? Como por ejemplo los aminoglucósidos. O si un paciente tiene una hepatitis o tiene una cirrosis hepática, entonces vamos a tratar de evitar antibióticos que se metabolicen, de preferencia, ¿no? A nivel hepático. Si no hay, pues no hay forma, hay que tratar de individualizar el caso, ¿no? Hay antibióticos que están contraindicados en niños, por ejemplo, las tetraciclinas, ¿no? No se puede administrar en niños menores de 8 años porque producen reacciones adversas manifiestas, ¿no? Pueden tener, se impregnan en la dentina y los dientes definitivos pueden tener coloración amarillenta o marrón amarillenta, ya se ve feo, ¿no? Que no son dientes blancos o color perla como se lo muestran a los dientes. Pacientes que el cotrimoxazol, ¿no? Precisamente, y el cloranfenicol, por lo que se metabolizan a nivel del sistema microsomal hepático, ¿no? Y que todavía no está bien desarrollado, sobre todo el sistema enzimático de la citocromo P450, tenemos que evitar. Por ejemplo, el cloranfenicol también se tiene que, se metaboliza por glucuronoconjugación y el sistema de las glucuroniltransferasas no está bien desarrollado, entonces no se debe utilizar. Ahora, también tenemos que ver si nosotros vamos a dar un tratamiento o vamos a hacer una profilaxis de reeducación. Por ejemplo, sabemos que el meningococo puede alojarse en la garganta y puede haber un portador sano, ¿no? Que se llaman así portadores sanos. Entonces, si en el núcleo familiar hay una infección por meningococo, los contactos intradomiciliarios deben de recibir profilaxis, pero no con penicilina, que el de elección para el meningococo es la penicilina, o sea, las cefalosporinas, pero no pueden erradicar el germen de la nosofaringe. Entonces tenemos que darle un tratamiento profiláctico para erradicar del sistema respiratorio alto, rifampicina, por ejemplo, ¿ya? Hay lugares en los que hay dificultades para que el antibiótico ingrese, ¿no? Por ejemplo, el globo ocular, por ejemplo, los testículos, la próstata. Entonces llegan con mucha dificultad los antibióticos. Hay antibióticos que sí pueden alcanzar altas concentraciones en líquido articular, en hueso, y otros que no lo alcanzan, ¿no? En cuanto a los parámetros farmacocinéticos, tenemos que considerar ustedes saben que la farmacocinética incluye los pasos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, ¿no? Entonces, luego de que el antibiótico sea absorbido, pues tenemos que ver cómo es su difusión a los tejidos, cómo se va a distribuir en el resto del organismo, si alcanza altas concentraciones en parénquima, renal, en hígado, pulmones, ¿no? Conocer cuál va a ser, en qué tiempo, ¿no? Va a llegar a producir altas concentraciones séricas, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, bueno, en realidad cualquier antibiótico, ¿no? Pero a veces, si tenemos una sepsis severa por estafilococo y queremos saber si hay alta posibilidad de resistencia, tenemos que ver la concentración sérica, hacer el dosaje sérico de vancomicina, ¿no? Y obtener la concentración pico, la concentración valle, y ver cómo alcanza a nivel sérico las concentraciones, sí, para yo exitoso de este tratamiento, ¿no? Por ejemplo, puede ser una endocarditis bacteriana, puede ser una sepsis estafilococal. Entonces, hay que
hacer dosaje sérico de los antibióticos, ¿no? En cuanto al índice terapéutico, hay fármacos que tienen un amplio índice o rango terapéutico, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas, les he dicho la ampicilina, la dosis promedio es bien extensa entre la dosis mínima y la dosis máxima, ¿no? Igual, tiene un amplio índice terapéutico, es decir, que su dosis tóxica está muy lejana de la dosis terapéutica. Pero en cambio hay antibióticos de estrecho margen terapéutico, por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿no? Su dosis tóxica está muy cercana de la dosis terapéutica. Igual el anfotericin B también, ¿no? Son fármacos de estrecho margen terapéutico. En cuanto a la biodisponibilidad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que la clindamicina puede ser efectiva contra gérmenes anaerobios. Y por clínica, yo sé que los abscesos cerebrales, puedo tener un absceso cerebral secundario a un absceso periodontal, pero la clindamicina no atraviesa bien la barrera hematocefálica, ¿no? Entonces yo puedo tener que in vitro es sensible, pero si yo voy a tratar un absceso cerebral, no lo voy a poder tratar con clindamicina, ¿no? Obviamente tengo que asegurarme el tratamiento con antibióticos, ¿no? Que lleguen bien a alcanzar altas concentraciones en parénquima cerebral. Considerar la eliminación del antibiótico. La mayor parte de fármacos de antibióticos se excretan por vía renal, ¿no? Si el paciente está con enfermedad renal crónica terminal, entonces tenemos que modificar la dosis. También tenemos que considerar que la absorción del medicamento varía de acuerdo a la edad pediátrica, ¿no? La absorción oral es un tanto errática, normalmente está disminuida. Por eso si yo tengo una infección leve, yo puedo tratarla por vía oral, pero asegurándome que el paciente reciba, ¿no? Reciba la dosis. Si tengo una infección moderada y el paciente está vomitando o lo va a escupir, entonces mejor aseguro la vía parenteral. La absorción por vía percutánea está aumentada porque en realidad el niño tiene mayor superficie corporal en relación al adulto. La absorción por vía intramuscular es similar a la del paciente adulto y la vía rectal está aumentada, ¿no? Ya no se utilizan mucho como se utilizaban hace 20, 30 años antibióticos por vía rectal, ya no. Tenemos que conocer que en cuanto a la distribución del medicamento, los pacientes, los niños, sobre todo en la etapa de la lactancia, tienen mayor porcentaje de agua corporal total que los adultos, ¿no? Entonces, a igualdad de dosis en el niño habrá menor concentración porque hay una mayor dilución. También los antibióticos se unen con hay baja unión de los antibióticos a las proteínas plasmáticas, o sea, hay más fracción libre circulante y eso puede aumentar la toxicidad del fármaco, ¿no? Ya sabemos que por inmadurez hepática el metabolismo del antibiótico puede estar perturbado, ¿no? En cuanto a la farmacodinámica, siempre es recomendable conocer la concentración inhibitoria mínima, bactericida mínima. No, la concentración inhibitoria mínima está destinada a neutralizar el crecimiento del 90% de la población bacteriana. En cambio, la concentración bactericida máxima o mínima está destinada a producir la lisis de las bacterias, ¿no? Entonces hay antibióticos que van a tener efecto bactericida y antibióticos que tienen efecto bacteriostático, ¿no? Entonces, por su efecto bactericida, bacteriostático, ¿no? Bactericidas siempre los vamos a elegir cuando tenemos una infección grave. Por ejemplo, los beta-lactámicos, los glicopéptidos como la vancomicina, la teicoplamina, aminoglucósidos como la gentamicina, amikacina, quinolonas, ¿no? Las quinolonas como ciprofloxacina, levofloxacina, etcétera.
las polimixinas, ¿no? Dentro de los bacteriostáticos tenemos los macrólidos, como la citromicina, las tetraciclinas, como la misma tetraciclina, la oxitetraciclina, o la aminocilina, el cloranfenicol, y las lincosamidas y las sulfamidas. Entonces, siempre que el paciente tenga una patología, que el paciente llegue infectado, pero, por ejemplo, llega muy deshidratado, hay que corregir, obviamente, el estado de deshidratación, corregir la acidosis, ¿ya? Para que el antibiótico pueda actuar adecuadamente. Hay antibióticos que tienen efecto postantibiótico, ¿no? EPA. Entonces, quiere decir que podemos prolongar el intervalo de la dosis porque el efecto postantibiótico, luego de una exposición breve, va a ser persistente. Esto se presenta, por ejemplo, en aminoglucósidos, ¿no? Eso, digamos que cuando se comenzó a utilizar la micacina había que darla cada 8 horas, pero luego se identificó que tenía un efecto postantibiótico importante y ahora se puede tratar una infección urinaria con amicacina cada 24 horas, ¿no? Igual las fluorquinolonas, las tetraciclinas, la clindamicina y la rifampicina, ¿no? Por ejemplo, la rifampicina, cuando recién se comenzó a utilizar, se decía que su vida media era corta, no se conocía del efecto EPA, y entonces se daba para el tratamiento de la tuberculosis cada 12 horas, pero ahora ya es monodosis, una dosis cada 24 horas para disminuir la hepatotoxicidad posible. Ahora, hay antibióticos como aquellos que inhiben la síntesis de pared celular, como las penicilinas, las cefalosporinas y los glicopéptidos, que tienen muy corto efecto postantibiótico, sobre todo contra cocos gram positivos y casi nulos contra gram negativos. Luego también tenemos que hay una clasificación importante, o sea, la clasificación más importante de los antibióticos es de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? Aquellos que inhiben la síntesis pericelular, aquellos que inhiben la síntesis proteica, aquellos que actúan inhibiendo la síntesis de adenonucleicos, ¿no? O sobre otros mecanismos de reproducción bacteriana, ¿no? Como la síntesis de ácido fólico. Entonces, de acuerdo, esa es la clasificación más conocida. Pero también hay otra clasificación farmacodinámica que podemos clasificar a los antibióticos, que son concentración dependientes o tiempo dependiente, ¿no? O sea, concentración dependientes está en relación, como tiene efecto postantibiótico, los aminoglucósidos, por ejemplo, van a depender de su concentración sérica, ¿no? Y el parámetro predictor de eficacia es la concentración bactericida, ¿no? Versus la concentración inhibitoria mínima. Los tiempos dependientes, ¿no? Son aquellos que tienen efecto postantibiótico EPA y que van a depender, por ejemplo, de una concentración que tenemos que asegurar de acuerdo a su vida media, la dosificación, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas cada 6 horas, cada 4 horas, la clindamicina cada 4 horas, Linezolid cada 6. Ahora, aquellos que son tiempo dependiente pero que tienen un EPA prolongado, por ejemplo, la citromicina, ¿no? La citromicina es muy útil porque su vida media es alrededor de 12 horas, pero lo podemos dar cada 24 horas porque su efecto postantibiótico es bien marcado. Incluso como tiende a acumularse en los tejidos, se puede dar tratamiento de menor duración, ¿no? Por ejemplo, un proceso de una faringoamigdalitis lo podemos tratar cada 24 horas por 3 a 5 días. En cuanto a los antibióticos, a ver, los aminoglucósidos y las fluorquinolonas y el metronidazol son concentración dependientes y tienen esto, pues, es lo que les he estado diciendo, ¿no? Que hay un cuadrito, por ejemplo, los carbapenems, como el ibuprofen, el meropenem, son tiempo dependientes y tienen un efecto postantibiótico prolongado. Y entonces el objetivo del tratamiento es maximizar el tiempo de exposición, ¿no? Y los parámetros, nosotros podemos ver la dosis pico, la dosis valle, para ver cómo nos va la eficacia del tratamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que ya les he hablado sobre la vancomicina, por ejemplo?
Hay en algunos casos, ¿no?, en que tenemos que, que tener unas estrategias para mantener el tiempo en el cual una concentración de antibiótico excede la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Para eso podemos usar agentes que tengan larga vida, vida media larga, perdón, usar las dosis más frecuentemente. O sea, por ejemplo, si tengo una infección grave y es sensible a penicilina, le puedo dar cada 4 horas en vez de cada 6 horas, ¿no? También se pueden administrar los antibióticos en infusión continua, ¿no? Por ejemplo, una vez tuvimos el caso de un paciente que tenía una infección por pseudomonas multiresistente y no teníamos colistina a la mano, ¿no? Porque en las pseudomonas multiresistentes podemos usar colistina, pero se habían agotado y pues, ¿qué traían? ¿Qué teníamos que hacer? Utilizar antibióticos antipseudomoniales potentes, a pesar de que in vitro reportaban que era resistente, ¿no? Pero hicimos una combinación de carbapenem, aminoglucósidos y fluorquinolonas, ¿no? Y entonces le dábamos la fluorquinolona en infusión continua para asegurar, pues, concentración bactericida mínima sostenida, ¿no? Y poder erradicar a la pseudomonas. Y así se hizo hasta que pudimos disponer de la colistina. Ahora, hay antibióticos que se pueden mejorar o ampliar la duración de su efecto antibiótico usando boosters, ¿no? Por ejemplo, la penicilina benzatínica puede durar hasta 28 días. El imipenem cilastatina también puede darse cada 8 horas, imipenem con cilastatina, ¿no? Y aparte que, por ejemplo, ventaja de asociar el imipenem con la cilastatina es asegurar su efectividad, su concentración bactericida mínima y también disminuir la nefrotoxicidad, ¿ya? Ahora, el uso racional, ¿qué se nos recomienda? Usar antibióticos solo cuando sea necesario. Ya sabemos que no toda infección se trata con antibióticos y tampoco debemos tratar colonizaciones, ¿no? Por ejemplo, periódicamente a un paciente que tiene traqueostomía, se le puede hacer para ver cuál es su colonización y me puedo encontrar que el paciente tiene pseudomonas, colonizado con pseudomonas, pero no hace fiebre, tolera bien la vía oral, sus secreciones por traqueostomía son claras, transparentes, entonces no está infectado, está colonizado y no necesito darle tratamiento antibiótico para que estos gérmenes que ya están ahí colonizando no produzcan el proceso infeccioso, ¿no? Ya sabemos que tenemos que elegir así en forma individual prácticamente, de acuerdo a todos los criterios que hemos ido desarrollando, cuál es el antibiótico más apropiado para la infección que tiene determinado paciente, ¿no? Ahora, en cuanto a la dosis, también es mejor. Erytromicina lo doy cada 24 horas y por 3 a 5 días versus eritromicina que tenía que darla cada 6 horas, un trato de entre 7 a 10 días, ¿no? También tenemos que utilizar la vía de administración más adecuada en ese paciente. Y obviamente estimar cuál va a ser la duración del tratamiento de acuerdo a la infección que estamos tratando, ¿no? Idealmente tenemos que usar el antibiótico de espectro más específico, ¿no? O sea, si voy a tratar una infección urinaria, tengo que tratar cobertura contra gram negativos, ¿no? Si voy a tratar una infección de piel, bueno, gram positivos. Tratemos de aislar el germen, ¿no? Usar el producto menos tóxico en la medida de lo posible y el menos inductor o selector de resistencia bacteriana, ¿ya? Ya hemos hablado que la resistencia bacteriana es un problema de salud pública que nos puede hacer las batallas frente al proceso infeccioso. Muchos pacientes sucumben porque las infecciones por el germen que lo está afectando es multiresistente, ¿no? Sobre todo las infecciones intrahospitalarias y en pacientes inmunodeprimidos. Y la resistencia definitivamente, la resistencia bacteriana aumenta día a día y obviamente varía según el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las UCIs, la resistencia antibiótica de las bacterias es bien alta, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que evitar contribuir a desarrollar resistencia. ¿Cómo?
utilizando antibióticos solamente cuando lo requiere el paciente. Hay antibióticos que yo puedo utilizar para la profilaxis, pero antibióticos que no se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una profilaxis de una infección urinaria recurrente, puedo administrar pues cotrimoxazol o quimioterápicos como nitrofuranos, ¿no? Pero no voy a utilizar pues ceftriaxona de profilaxis, ¿no? La ceftriaxona obviamente es un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación que se utiliza para el tratamiento de la pielonefritis, ¿ya? Cuando también inducimos resistencia, cuando hacemos un error en la elección de tratamiento antibiótico. Por ejemplo, ¿no? Que lo que les dije, tengo un absceso cerebral y el punto de partida es una infección odontogénica. Y yo puedo considerar que la clindamicina es efectiva contra una infección odontogénica, sí, pero no va a atravesar la clindamicina la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué tengo que usar? Un antibiótico que llegue en altas concentraciones como el metronidazol, ¿no? Y también el uso excesivo o insuficiente de la duración del tratamiento antibiótico también puede reducir resistencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago yo tratando? Puedo elegir el esquema antibiótico adecuado para brucelosis, pero si se trata, en vez de tratarla 21 días, lo trato 10 días por desconocimiento o porque el paciente ya se siente bien y bueno, decide lo más probable es que recidive y desarrolle resistencia, ¿no? Ya de repente ya en la recaída de la brucelosis o en la recidida no voy a poder utilizar el mismo esquema terapéutico, tengo que variar. Y si se utilizó una dosis ínfima, menor de la dosis terapéutica recomendada, también voy a inducir, ¿no? Ahora, hemos visto en los últimos años que hay gérmenes que han producido aumento de resistencia, ¿no? El primero que desarrolló resistencia fue los estafilococos, ¿no? Por eso es que las primeras penicilinas antes eran el estafilococo de la comunidad sensible a la penicilina, ¿no? La penicilina gesódica, a la penicilina procaínica, pero fue el primer germen que ya en el siglo XX comenzó a producir resistencia, es decir, su producción de beta-lactamasas, ¿no? Entonces, se cambió algunas configuraciones del núcleo de la penicilina y se diseñó las oxazol-penicilinas, ¿no? Entonces, las oxazol-penicilinas son penicilinas antiestafilocócicas, ¿ya? Pero el neumococo ha desarrollado resistencia a la penicilina. Entonces, como les digo, ¿no? De repente tengo una infección neumocócica grave y tengo que hacer una combinación de una cefalosporina de tercera generación asociado a vancomicina. Tengo el Haemophilus influenza también, ¿no? Era muy sensible a la ampicilina, el Haemophilus influenza o la amoxicilina. Entonces, para vencer la resistencia, ¿qué se ha hecho? Ustedes les han enseñado que la otitis media se puede tratar con amoxicilina 80-90 miligramos por kilo, ¿no? Y si ustedes revisan libros anteriores de 20-30 años atrás, dicen que la dosis para la otitis media aguda es amoxicilina 30-50 miligramos por kilo por día repartida entre dosis, ¿no? Pero como he desarrollado resistencia, entonces, ¿cómo puedo vencer la resistencia? O sea, siguen siendo sensibles, pero a dosis mucho más altas, ¿no? Duplicando o triplicando la dosis. Otro que ha desarrollado resistencia, el estafilococo casi no son muchos, bueno, los estafilococos epidermides tienen resistencia y ya hay que utilizar pues otros antibióticos, ¿no? Incluso a veces en infecciones comunitarias, ante la duda, si por ejemplo un absceso, ¿no? Un absceso cutáneo extenso, yo seguro que es penicilina, perdón, que es estafilococo y le puedo iniciar con oxacilina a dosis altas, 200 miligramos por kilo, pero si veo que pasan 48 horas, no mejora, obviamente tengo que hacerle otro antibiótico antiestafilocócico. Como es de la comunidad, no necesito rotar a vancomicina, pero puedo asociar oxacilina más clindamicina, ¿no? Igual es así en los siguientes casos, ¿no? Klebsiella, enterococos, por ejemplo, la Klebsiella.
En sus inicios era sensible a la cefalosporina de primera generación y ahora es resistente a esta cefalosporina de tercera generación. Entonces, ¿ahora qué podemos usar? Carbapenems, ¿no? Igual los enterococos, ¿no? A veces son resistentes a todo y hay que usar vancomicina. En la Cinetobacter, la Salmonella typhi, por ejemplo, ¿no? Eran los años, el siglo XX, década del 70, del 80, era sensible a ampicilina, a cotrimoxazol, a cloranfenicol, ahora es resistente, ¿no? Entonces ahora ya el tratamiento de elección ya no es cloranfenicol, ya no es ampicilina, ya no es cotrimoxazol. El tratamiento de elección de la salmonelosis es las cefalosporinas de tercera generación o las quinolonas, ¿no? Bueno, en los neonatos ya sabemos que toda infección puede ser potencialmente séptica, que tenemos que usar antibióticos bactericidas de amplio espectro y con cobertura para sepsis, ¿no? Y con poca toxicidad potencial. Ya sabemos, ya les hemos dicho que siempre tenemos que considerar que tomar cultivos antes de iniciar la cobertura para poder hacer la desescalada. Ya sabemos, por ejemplo, que en los recién nacidos, ¿no? Como la barrera biológica de la red hematoencefálica es permeable, entonces puedo utilizar ampicilina micacina, ¿no? De hecho, las sepsis se pueden arrancar con ampicilina micacina, ¿no? Una sepsis temprana. Y llega bien al líquido cefalorraquídeo. Después ya más tarde, más pasada la etapa neonatal, ya no se va a poder usar ese esquema antibiótico, ¿no? Bueno, muy bien, vamos avanzando. Pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, los pacientes inmunodeprimidos tienen características que puede hacer que no presenten fiebre, ¿no? Puede hacer que no presente reactantes de fase aguda negativos. Entonces, siempre pacientes infecciones inmunosuprimidos tenemos que utilizar antibióticos bactericidas y por vía endovenosa, ¿no? Hay situaciones en que si el paciente hace fiebre o hay alta sospecha de infección, como en los casos de hipoplasia o aplasia medular, en las leucemias febriles, en las neutropenias severas, ¿no? En los pacientes con SIDA, pacientes que están en post-quimioterapia, post-radioterapia, pacientes que tienen inmunodeficiencias y que presenten fiebre, nosotros tenemos que hacer una cobertura antibiótica empírica combinada considerando el estado de inmunodeficiencia, ¿no? También podemos considerar inmunodeprimidos a los prematuros, a los desnutridos de tercer grado, a los pacientes que tienen inmunosuprimidos que desarrollan, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Tengo que considerarla que puede ser una neumonía fatal. Entonces, es importante recordar que los pacientes con neutropenia, hablamos de que los neutrófilos siempre deben estar por encima de 1500, ¿no? Entonces, una neutropenia leve de 1500, ¿no? De 1000 a 1500, una neutropenia moderada de 500 a 1000 y una neutropenia severa menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una neutropenia leve, tenemos que iniciar cobertura antibiótica sistémica si el paciente tiene fiebre, ¿no? Y si hay marcadores marcadores reactantes de fase aguda positivos. Hasta que nos lleguen los cultivos. Si es positivo, obviamente tenemos que continuar con el tratamiento. Ante una neutropenia moderada, tenemos que iniciar cobertura antibiótica si hay fiebre. Y entre una neutropenia severa, pero que tenga índice de infección, así no haya fiebre, tenemos que iniciar la cobertura antibiótica empírica, ¿ya? Recordemos que el paciente en fase SIDA puede desarrollar neumonía por neumocistis carini, ¿no? Y el tratamiento de elección sigue siendo el cotrimoxazol. En las infecciones de piel tenemos que considerar que puede ser pseudomonas, ¿no? Más que estafilococo, estreptococo puede ser pseudomonas. Ya hemos visto cómo tiene que ser el tratamiento profiláctico, la duración. Profilaxis quiere decir prevenir la aparición de la infección, ¿no? Cuando hacemos profilaxis, por ejemplo, en quemaduras, en heridas sucias, ¿no? En heridas contaminadas, etcétera, ¿no? Ahora, el paciente que ya sabemos cómo tiene que ser la duración por cada el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, obviamente, cuando
Más o menos están estipulados cuánto debe durar, por ejemplo, el tratamiento de infección bacteriana, urinaria, por ejemplo, ¿no? 10 días. Una neumonía también de 7 a 10, perdón, la infección de una pielonefritis aguda debe ser 14 días. Pero le puedo iniciar el tratamiento por vía parenteral y puedo continuar por vía oral. ¿Cómo hago ese cambio? Me tengo que ver de parámetros clínicos y parámetros laboratoriales, ¿no? Parámetros clínicos. La caída de la fiebre, tiene que haber pasado por lo menos 2 días sin fiebre, la tolerancia oral, que no haya distensión abdominal, ¿no? Que el paciente mejore en su estado general, eso entonces está relacionado con la mejoría clínica. Y también, ¿cómo puedo hacer? Ya si estoy tratando una pielonefritis aguda y de repente lo inicié con un examen de orina marcadamente patológico, con leucocituria, piuri, gérmenes nitritos abundantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo al tercer día le hago un control a las 72 horas, porque recién a las 72 horas voy a tener urocultivo, pero como yo veo si está yendo bien, si el germen es sensible, entonces veo que el sedimento se ha mejorado, ¿no? Ahora, obviamente tengo que contra 1000 leucocitos y una PCR de 40, entonces a las 48, 72 horas, yo le puedo hacer un control de hemograma y de repente no tiene 28.000, tiene 12.000, tiene 18.000. Ahora ya no tiene la PCR en 4. Esos todos los parámetros clínicos y de laboratorio nos sirven para ver la duración del tratamiento, ¿no? Tenemos más o menos pautas generales, pero se individualiza el tratamiento, ¿no? También tenemos que hacer el monitoreo con PCR, ¿no? Aptoglobina, transferrina. Y lo recomendable pues, es la fiebre. Tiene una enfermedad renal crónica terminal, o sea, su depuración es menos de 10 mililitros por minuto, ¿no? O moderada o leve, de acuerdo a ello hay que corregir y podemos hacer prolongando el intervalo de la dosis o disminuyendo la concentración, ¿no? Por ejemplo, si prolongo el intervalo, ¿no? Se tiene que alargar el intervalo entre dosis y dosis y no se modifica la dosis. O sea, la dosis inicial es la que corresponde y puedo calcular, de acuerdo a la cifra de creatinina, cuánto lo voy a prolongar, ¿no? Ese es el método de prolongación del intervalo. Y también tenemos el método de reducción de la dosis, ¿ya? Que se disminuye la dosis y se mantiene el intervalo. Existe la fórmula, ¿no? Que es útil para el inicio de una fórmula de que el nuevo intervalo va a ser igual al intervalo nuevo por la concentración de creatinina sérica normal versus la concentración de creatinina normal. Entonces aplicamos nuestra fórmula y podemos hacer la prolongación del intervalo, ¿no? Y la fórmula más conocida para reducción de la dosis es de la Cockcroft-Gault, ¿no? Que vamos a necesitar la depuración de creatinina. Entonces, 140 menos la edad en años por el peso en kilos sobre 72 por la creatinina sérica en miligramos por decilitro, ¿no? Y se multiplica por 0.85 si es mujer, por 0.8 si es hombre, ¿ya? Y entonces la nueva dosis que se debe administrar, el porcentaje corresponde a la depuración de creatinina, ¿ya? En el estado de función hepática no hay fórmulas, pero obviamente tratamos de elegir antibióticos que no se eliminen o que no se metabolicen mucho, ¿no? Todos se metabolizan a nivel hepático, pero hay algunos que sí que pueden producir más daño, ¿no? Y obviamente si el tratamiento produce elevación de enzimas hepáticas, hay que suspenderlo, ¿no? Por ejemplo, estamos tratando a un paciente con tuberculosis y obviamente vemos que se ha duplicado el nivel de transaminasas, hay que suspenderle la dosis, ¿no? Y ver cuál es el tratamiento o el tuberculosida que está produciendo la reacción adversa, fármacos antituberculosos, ¿no? Los RAF.
Bueno, tenemos los nuevos antibióticos que se llaman, que ya no son tan nuevos en realidad, ¿no? Tienen ya más de 1 o 2 décadas en general, pero les llamamos antibióticos de reserva porque realmente todavía siguen siendo muy útiles, ¿no? Y tenemos los carbapenem, los monobactam como el Astronam, tenemos los glicopéptidos, ¿no? Y que están supervisados en algunos casos por microbiología, en otros casos por epidemiología, en otros casos por farmacología clínica, ¿no? Tienen muchas ventajas, ¿no? Pueden ser más sencillos, su posología más sencilla, tienden a frenar el aumento de resistencia bacteriana, ¿ya? Hay enfermedades que prácticamente perdíamos las batallas, ¿no? Con las infecciones por pseudomonas. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, los antibióticos de reserva para infecciones antipseudomoniales. Tenemos piperacilina, tazobactam, carbapenem, colistina. En general podrían tener menos efectos secundarios, pero en el caso de la pseudomonas, por ejemplo, la colistina es mucho más tóxica que otros antibióticos, ¿no? Ahora, los macrólidos nuevos, pues tienen, por ejemplo, les hablo de la citromicina, ¿no? Cada 24 horas y tratamiento acortado por su EPA considerable, versus la eritromicina que había que darla cada 6 horas y por 10 días, versus la claritromicina que se podía dar cada 12 horas entre 7 a 10 días, ¿no? Bueno, el tratamiento antituberculoso también ha habido avances, ¿no? Los esquemas para evitar la hepatotoxicidad. Otra posología importante es considerar con cefalosporinas de tercera o cuarta por vía oral. Las había hablado ya de los aminoglucósidos, ¿no? Que se reduce la nefrotoxicidad cuando, para tratar la pielonefritis, ¿no? Ya hay nuevos esquemas terapéuticos, ya hemos hablado, por ejemplo, el caso de la meningitis neumocócica, ¿no? Pero ahí ya les he dicho de la OMA, de la osteoartritis, ¿qué pasa? Que antes había que darle tratamientos durante 6 semanas por viento venoso, el paciente a veces hospitalizado, ¿no? Ahora no, ahora se puede dar unas 3 o 4 semanas y luego se continúa por vía oral. Las meningitis, bueno, eso siempre de acuerdo es el germen, ¿no? Pero hay que darle por lo menos 10 a 14 días. Ya hemos visto los esquemas nuevos en antibióticos, ¿no? Bueno, las beta-lactamasas, ustedes saben que el principal mecanismo de resistencia bacteriana fueron la producción de beta-lactamasas, ¿no? Y entonces, aquí tenemos el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. A veces nos sirven para rescatar el efecto bactericida. Amoxicilina, por ejemplo, unido al ácido clavulánico. Ampicilina unido a sulbactam y piperacilina unido a tazobactam. Vamos a ver algunos más importantes, por ejemplo, estos ya los conocen ustedes, ¿no? Clindamicina, los carbapenem. No destaca la importancia porque son antibióticos de reserva, tienen acción contra gram positivos y gram negativos, incluyendo la pseudomonas y anaerobios. Se lo hemos ido hablando en el transcurso de la clase, ¿no? Su desventaja es que solamente se administra por vía parenteral, su vida media es corta, ¿no? Pero tiene la ventaja que se distribuyen ampliamente por muchos tejidos y líquidos corporales, se secretan por vía renal. ¿Y es en qué está indicado los carbapenems de elección? En infecciones que involucren combinaciones o infecciones mixtas, ¿no? Bacterianas mixtas. Infecciones por bacterias multiresistentes, sobre todo intrahospitalarias, e infecciones severas que no respondan a antibióticos más económicos y mejor, por ejemplo, que sean resistentes a cefaloporinas de tercera generación. Cuando se necesite una monoterapia menos tóxica como alternativa en infecciones mixtas, ¿no? Por ejemplo, en infecciones intraabdominales o infecciones de tejidos blandos secundarias, heridas altamente contaminadas o en pancreatitis necrotizante, ¿no? Por ejemplo, infecciones en diabéticos también. Los monobactam, como el tazobactam, también se administra por vía parenteral, su vida media también es corta, según la proteína, según 56%, y en qué está indicada en neumonía producida por gérmenes resistentes a otros antibióticos, ¿no?
en infecciones mixtas o en pielonefritis severas, ¿no? Los glicopéptidos como la vancomicina y la tecoplamina también inhiben la síntesis paracelular, pero diferente mecanismo de las penicilinas y cefalosporinas, ¿ya? También se utilizan solamente por vía parenteral, su vida media sí es más larga, ¿no? De 4 a 6 horas, penetran bien al hígado, al riñón, al vaso, al pulmón, al corazón y se excretan por vía renal. Pueden ser tóxicos, entonces yo recomiendo administrarlos en 1 hora y diluidos en una proporción de una ampolla de 500 en 100 centímetros de agua destilada, ¿no? Y así proporcionalmente se va. Bueno, la vancomicina está indicada para infecciones por estafilococo resistente a la meticilina, o sea, a la oxacilina, ¿no? A esas oxazol penicilinas. Están indicadas también infecciones por enterococos, como le dije, ¿no? Indicada, por ejemplo, en endocarditis bacteriana, streptococcus viridans, ¿no? Estafilococos, en meningitis por neumococo resistente a penicilina, también lo hemos mencionado, útil en la enterocolitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿no? En neumonías, en complicadas, con empiemas, en osteomielitis, abscesos de tejidos blandos, ¿no? Pero ya les digo, pues, ¿no? Que esta premisa es importante, ¿no? La vancomicina no es mejor para el estafilococo comunitario, ¿no? No es mejor que las oxazol penicilinas. Puede producir como desventaja que es nefrotóxico, produce si se administra rápidamente el síndrome del hombre rojo, ¿no? Por una liberación masiva de histamina, entonces se administra rápidamente y ay, doctora, está haciendo rash. Bueno, es una eritrodermia que se produce por la liberación masiva de histamina cuando se administra rápidamente, ¿ya? Ahora, el uso de las quinolonas en niños muchos años estuvo en controversia porque en ratas de experimentación, animales de experimentación interferían en el desarrollo del cartílago de crecimiento, pero obviamente las quinolonas no son de elección en niños en ninguna infección, salvo se tienen que usar cuando no haya otro ¿no? Tratamiento que utilizar. Entonces, por ejemplo, en quienes podemos usar las quinolonas, pacientes con fibrosis quística, ¿no? Levofloxacina, ciprofloxacina, porque no, es una agudización infecciosa, ¿no? De la fibrosis. Hay infecciones urinarias complicadas que sean sensibles, ¿no? Como les dije, también es de elección en las infecciones Salmonella typhi o Shigella multiresistentes, ¿no? En la otitis media purulenta crónica, ¿no? Se presenta mucho en pacientes inmunosuprimidos, o otras infecciones que tengan evolución tórpida y que nosotros tengamos los cultivos sensibles a quinolona, ¿no? Muy bien, entonces el uso inteligente de antibióticos en niños es muy importante, en realidad en todas las etapas de vida, ¿no? Porque nos podemos perder la batalla frente a las infecciones. No sé si tuvieran alguna pregunta. Como le dije, por más que uno quiera acortar esta clase, no puede ser más corta porque siempre de antibióticos hay mucho que hablar. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Entonces les agradezco su atención, ¿ya? Abajo yo les doy lo que ya ustedes han tenido a lo largo de todo el ciclo, ¿ya? ¿Cómo se trata cada infección? Cada infección, cada infección bacteriana y para un recordaris, por si acaso, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, ¿la delegado o delegada es en el curso? No me acuerdo. Doctora, delegado. Delegado. Ya. ¿Tomaste la lista, delegado? Sí, ya le tomé foto ya. Ya. 74, en algún momento tuvieron 79 hasta 81, creo que vi. Pero bueno, ahora termina 74. Ya. Muchísimas gracias por su atención, ¿ya? Gracias, igual, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. A ustedes.